Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Sean todos bienvenidos los amigos trinitarios, binitarios, dualistas, enoteístas, unitarios, sean todos bienvenidos a este su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y dale me gusta a la pestaña ahí, dale me gusta y déjanos tu comentario, por favor. ¿Sí? Y comparte, lo más importante es que comparta todas las conferencias, todos los videos de este tu canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Recuerda, todos los días nos tenemos que levantar con ese propósito de alcanzar uno más para el Señor Jesús. Uno más para Cristo, ¿sí? Y tienen que conocer la verdad porque la verdad los hará libres a todos. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener un tema muy bueno, por cierto. Vamos a tener este tema acerca de algo que me han preguntado y me lo han preguntado mucho y es acerca de que Jesús descendió a los infiernos. Jesús descendió a los infiernos, dicen los exponentes de la Trinidad. Escúcheme bien, ¿sí? Exponentes de la Trinidad, he escuchado pastores y he escuchado a muchos decir que Jesús bajó a los infiernos. Por lo que nos confiesan dos textos bíblicos. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 4 verso 6. O sea, hay dos porciones bíblicas que ellos se basan para esto. ¿Mm? Se basan en dos porciones bíblicas para esto. Y hoy vamos a ver solamente una de ellas. ¿Cuáles son esas dos porciones bíblicas? Vamos a mirarla. Y hoy vamos a ver solamente una de ellas. Vamos a ocuparnos de interpretar una de ellas. Después vamos a interpretar la otra porción. Bueno, se basan en dos porciones bíblicas. Vamos a mirar cuáles son las dos porciones bíblicas de los cuales se basan. ¿Listo? Por favor, los invito a que me acompañen a que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, 19 y 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Uno de esos textos, mis hermanos, es este, uno de los textos en los cuales se basan muchos predicadores, ¿sí?, evangélicos, entre comillas, cristianos, se basan para decir que Jesús descendió a los infiernos, fue y le predicó a los espíritus encarcelados en el infierno, es ese. Uno de esos es ese. ¿Sí? Ahora, permítame hacer un paréntesis aquí, permítame hacer este paréntesis aquí. Y esto no es solamente de, se ha quedado en personas trinitarias, no, ya hay hasta hermanos que creen esto. ¿Y por qué hay hermanos que creen esto? Pues porque sencillamente se han puesto a escuchar a estas personas
y les ha parecido que lo que ellos dicen tiene que ser o coincide con la verdad. ¿Listo? Pero hoy vamos a ver si es así. Hoy vamos a ver si es así. ¿Vale? Ahora, el segundo texto o la segunda porción bíblica la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Miremos. ¿Qué nos dice ahí? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6 dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. ¿Mm? Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Bueno, esta es la segunda porción bíblica de los cuales las personas dicen, enseñan o predican que evidentemente Jesús bajó a los infiernos. ¿Sí? Por esto, por estas dos porciones bíblicas, ellos se basan en esto. Ahora, ¿será verdad esto? ¿Será verdad? Bueno, tenemos que mirar el origen de dónde se ha sacado esta enseñanza. El origen. Vamos hoy a interpretar, según la escritura, Primera de Pedro capítulo 4, verso 6. Primera de Pedro 4, 6. Vamos a mirar, a interpretar según la escritura esto. Vamos a mirar esto. Primera de Pedro 4, 6. ¿Sí? ¿Qué nos dice la escritura? ¿Será que verdad que Jesús bajó a los infiernos y le predicó allá a los muertos? ¿Será? Porque la gente entiende esto, muertos, muertos. Ya, él fue y le predicó a los muertos, bajó al infierno y le predicó a los muertos. ¿Será verdad? Ahora, el génesis de esto, ¿dónde está? Vuelvo y repito, son predicadores evangélicos, cristianos, muchos de ellos, ¿sí? Trinitarios que están predicando que Jesús bajó al infierno a predicarle a los muertos. ¿Sí? Muchos de ellos. Y de estos se están pegando algunos hermanos. Pero vamos a ver qué nos quiere decir. El génesis de esto, el inicio de esto, perdón, o vamos a decirlo, el origen, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo comenzó a enseñar? ¿Quién lo comenzó a predicar? Aquí vemos, y vamos a ver quién comenzó a predicar esto. Aquí está. Estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Acá arriba vemos el enlace, Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo tenemos. Sí, allí está. Catecismo de la Iglesia Católica. Dice párrafo 1, Jesús descendió a los infiernos. Dice, numeral 632 dice, las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús, abro comillas, resucitó de entre los muertos, cierro comillas, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Escuche bien, es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Aquí tenemos que nosotros que mirar algo. Hay que ser, hermanos, muy analíticos. Yo los invito a ustedes a analizar algo. ¿Cuál de las dos porciones que hemos leído, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20, y Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6, cuál de estas palabras o cuál de estos escritos de Pedro, él dijo literalmente que Jesús bajó a los infiernos?
¿Sí? ¿Cuál de ellas dice que Jesús bajó a los infiernos? Ninguna de estas, ninguna de estas dos porciones bíblicas nos dice que Jesús haya bajado a los infiernos. Mire, ellos toman algunos textos y presuponen, ¿sí? Presuponen, o mejor decirlo, argumentan que Jesús, al tomar ellos algunos textos, eso supone que Jesús bajó a los infiernos y por eso están diciendo en su predicación que Jesús bajó a los infiernos, lo cual es una rotunda falsedad. Falso de toda falsedad. Pedro no está diciendo por ningún lado que Jesús haya bajado a los infiernos. Eso es una total mentira. Una total mentira. No lo dice por ningún lado. ¿Sí? No hay escritura que diga que Jesús haya bajado a los infiernos. Ellos quieren hacer. Esto es la falacia del falso argumento. ¿Sí? El falso argumento. ¿En qué consiste esto? Que yo tomo unos textos bíblicos, ¿sí? Los cuales argumentan algo y yo digo algo eh, o argumento algo acerca de ello y hago que los textos bíblicos me sirvan de apoyo, lo cual no sirve, escúcheme bien, lo cual no está diciendo los textos eso que yo estoy afirmando. Falso argumento, ¿sí? Dar veracidad a un falso argumento con textos bíblicos. Eso es el falso argumento. Pero sigamos, numeral 633 dice, la escritura llama infierno Sheol o Hades. Sheol o Hades significa, permítame, significa Sheol o Hades significa, permítame por favor, se me fue aquí lo buscamos de nuevo. Aquí estamos. Listo, aquí estamos. ¿Sí? Sheol o Hades significa lugar de los muertos. O sea, sepultura. Eso significa Sheol o Hades. Entonces, sigamos mirando aquí. Dice, la escritura llama infierno Sheol o Hades, ¿sí? A la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto. Porque los que se encontraron allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos. Lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola. Oiga, parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. ¿Mm? Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Catecismo romano, escuche bien, Catecismo romano 163. Catecismo romano, ¿sí ven? Esto no es bíblico, esto es puro y mero catecismo. Pero aquí hay algo que resaltar, y es esto. Sin querer nos encontramos con esto, que el rico y Lázaro es una ¿qué? Parábola. Es una parábola. Y los católicos dicen que no es parábola. Los católicos dicen que no es parábola. ¿Mm? Aquí nos encontramos con esto. ¿Sí ven? Bueno, pero sigamos. Sigamos, numeral 634 dice, hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Primera de Pedro 4:6. Mire, aquí, numeral 634. Hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. ¿Mm? Primera de Pedro 4:6. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su designio real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. ¿Mm?
Entonces estamos mirando esto, que evidentemente ellos dicen en base a este texto que Jesús bajó a los infiernos, lo cual allí la escritura no dice, permítame decirle, allí Pedro no dice literalmente, no, ni siquiera hay asomo de una interpretación de que Jesús haya bajado al infierno, allí no dice eso. Ahora, lo que dice es que Jesús dice porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por quién ha sido predicado el evangelio? Aquí dice por Jesús. ¿Mm? Dice vamos a leer del verso 1, puesto que Cristo ha padecido, 4:1 de primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta, está hablando de nosotros, o de la iglesia, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Mm? Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Quién predicó a los muertos? ¿Está hablando que Jesús baja al infierno y le predica a los muertos? No. Vamos a ver por qué. No se refiere a eso. Vamos a ver a qué clase de muertos es que el evangelio ha sido predicado. Escúcheme bien. Vamos a ver a qué clase de muertos es que el evangelio ha sido predicado. Vamos aquí. ¿Qué clase de muertos? ¿Ah? Esto es solamente un dogma católico. Solamente estamos viendo catecismo romano. Solamente esto es un dogma católico. Y los que se apeguen a eso están diciendo palabras lo cuales el escritor no dijo. No las escribió. ¿Sí? No dijo eso, que Jesús ha llevado a los infiernos. Están añadiendo, y eso el Señor dijo, no añadas a mis palabras. Están añadiendo a sus palabras. ¿Mm? Ahora, esto tiene un contexto, es evidente, es evidente. ¿Mm? Esto tiene un contexto. El Evangelio sí ha sido predicado a los muertos, pero no en el infierno. Escúcheme bien. El Evangelio sí ha sido predicado a los muertos, pero no en el infierno. ¿Mm? No en el infierno. No en el infierno. Vamos a ver por qué. Pero antes de eso, mis hermanos, les recuerdo, seguimos entregando los libros La unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, el libro Catolicismo al descubierto, ahí están los libros La unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, y el libro Catolicismo al descubierto y el libro En defensa de la unicidad. En defensa de la unicidad. En el libro En defensa de la unicidad tenemos precisamente la explicación a lo que estamos tratando hoy de Primera de Pedro capítulo 3. Ahí tenemos la explicación a esto, ¿sí? Miremoslo bien, ahí en este libro, En defensa de la unicidad. Bueno, quien quiera pedir sus libros puede llamar al más 57 318 436 0745, ¿sí? Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, marque el 318 436 0745, y si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Llame y pida sus libros. El libro En defensa de la unicidad, tomo 1, donde está el tema que hoy estamos tratando, ahí lo explicamos, parte de él. Y también tenemos los libros de la Universidad, la única verdad de Dios 1 y 2, y el libro Catolicismo al descubierto. Llame y pida sus libros, mis hermanos. Ahí tienen los números. De esta manera hace usted una doble misión, nos colabora económicamente para el sostenimiento de este canal, y también, pues, se enriquece con la sabiduría que el Señor nos ha dado. ¿Listo? Bueno, sigamos. Es evidente que el Evangelio sí ha sido predicado a los muertos. Sí, sí ha sido predicado a los muertos. Pero debemos recordar que estos muertos
no estaban en el infierno. ¿A qué muertos se refiere? Oiga, hermano, se refiere a nosotros que no conocíamos a Dios. Sí, se refiere a aquellos que no conocían a Dios. ¿Mm? A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere. A aquellos que no conocían a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver que la escritura así lo dice. No se refiere que Jesús haya bajado a los muertos, sino que el evangelio se comenzó a predicar a los muertos. Y todavía se sigue predicando a los muertos, todavía. Pero a los que están en el infierno, no. No. Porque si vamos a ver una comparación, después de Jesús, murió mucha gente, ¿sí? Después de Jesús ha seguido muriendo mucha gente, entonces se necesitaría que Cristo siguiese bajando a, entre comillas, al infierno, sí, siguiese bajando allá, entre comillas, al infierno, para seguirle predicando el evangelio a aquellos que están en el infierno, para que sean salvos. ¿Mm? Sí, se necesitaría, pero vemos que eso solamente según el raciocinio de estas personas que dicen que Jesús bajó a los infiernos cuando murió, entonces solamente esas personas fueron salvas y el resto, de verdad, qué pobreza de interpretación. Pero vamos a ver a qué muertos se refiere la escritura, los cuales fue predicado el evangelio. Miremos, vamos a mirar Colosenses, capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses 2, 13. Mira lo que dice aquí. Colosenses 2, 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿ah? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿A quién se refiere? ¿A muertos físicos o muertes espirituales? Evidentemente a muertos espirituales. A estos muertos fue que el Señor predicó, o fue que le ha sido predicado el Evangelio. Sí, a estos muertos es que le ha sido predicado el Evangelio. Dice, y a vosotros estando muertos, ¿cómo? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Ah? Ahora, Efesios en el capítulo 2, vamos a leer Efesios 2, desde el verso 1 al 5. También Pablo le dice lo mismo allí a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ah? Nosotros estando muertos, el Señor nos resucita. ¿Pero muertos cómo? En delitos y pecados. Muertos en pecados. A estos, es decir, a estos muertos es que les ha sido predicado el Evangelio. Les ha sido predicado el Evangelio. Es a estos muertos.
¿Mm? Para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Hay algo que recordar aquí. Hay algo que recordar. La Biblia me dice por ahí en el libro de Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios que lo da. El espíritu vuelve a Dios que lo da. Es decir, el espíritu no será juzgado. El espíritu vivirá eternamente con el Señor. El espíritu del hombre. ¿Sí? Lo que será juzgado será el alma y el cuerpo. Por allá dijo el Señor, por allá dijo el Señor. No le teman al que puede matar el cuerpo. Teman bien al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Mm? El alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a leerlo, a ver dónde lo encuentro aquí. Miremos a ver. Dice, Mateo en el capítulo 10, verso 28. Allí lo encontré. Mateo capítulo 10, verso 28. Mire lo que dice. Recuerde que el Espíritu vuelve a Dios que lo da. Mateo capítulo 10, verso 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el Señor. Usted ve que el espíritu no aparece aquí, es el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo del hombre será echado en el infierno, será echado en el infierno, ¿sí? Pero lo que vivirá con el Señor porque el espíritu vuelve a Dios que lo da. Por eso dice aquí, por eso dice acá, Primera de Pedro 4, como lo leímos. ¿Mm? Volvámoslo a leer. Primera de Pedro capítulo 4, verso 6 dice, por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Mm? El espíritu es el único que no es juzgado, no es condenado. ¿Mm? Es los muertos en alma y cuerpo que serán echados al infierno. Entonces ya hemos visto que esos muertos a los cuales le ha sido predicado y se les seguirá predicando el evangelio para que sean resucitados y vivan delante de Dios, resucitados por medio de qué? De este evangelio eterno, resucitados por medio de qué? De la muerte y la resurrección de Cristo. Pero dice que fuimos bautizados en Cristo Jesús, sí, conforme a su muerte. Asimismo, los que hemos sido bautizados es conforme a su muerte. Para asimismo, hemos sido levantados por el bautismo en su nombre, en la semejanza también de su resurrección. Allí es que somos sepultados y somos resucitados para vivir una vida nueva. ¿Mm? Por lo tanto, esto que dicen los amigos trinitarios y muchos hermanos es una total mentira. De que Cristo bajó a los infiernos para predicar a los muertos, no, no. Dice, es más, dice la escritura en futuro, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el Cristo. Perdón, y después de esto el juicio. ¿Mm? Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto, el juicio cuando se viene a dar para aquellos que dicen que hay infierno, que ahorita que el que muera se va al infierno. El Señor dijo que cuando Él viniese, ¿Mm? Cuando Él viniese, todavía no ha venido. Vamos a leerlo. O sea, todavía, qué pena me da, pero todavía nadie ha sido echado al infierno. ¿Mm? Capítulo 5. Vamos a ver si lo encuentro aquí. A ver, a ver.
dice aquí, a ver, dice aquí en el capítulo 5, verso 27, dice, así también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, escuche bien, no dicen el infierno, no dicen el infierno, todos los que están en el sepulcro dirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. El infierno todavía no, hasta que el Señor no venga. ¿Mm? Hasta que el Señor no venga. Verso 25 dice, 5:25 de Juan, de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que oyeren vivirán. ¿Mm? Escuche que está hablando de los muertos. Oirán la voz del Hijo del Hombre y los que oyeren vivirán. Los que están muertos en delitos y pecados. Él vino a predicar el Evangelio a los muertos. Pero no se refiere a esos muertos de allá, de la sepultura, no, se refiere a los muertos vivos, esos muertos que estamos muertos delante de Dios en delitos y pecados. De cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros, ahora sí, ahora habla de los que están en los sepulcros, oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estamos viendo que el infierno todavía nadie ha sido echado. ¿Mm? El juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer allá. El juicio ante el gran trono blanco, perdón, Apocalipsis capítulo 19. Leamos. Capítulo 20, perdón. Dice, verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Escuche bien, los muertos, pero aquí viene otra clase de muertos. Estos muertos son los muertos en delitos y pecados, los que no se arrepintieron, ¿sí? Los que vivieron más allá del milenio, los que llegaron más allá del milenio. Pero dice acá, aquí viene la otra clase de muertos. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sí ven? Hay dos clases de muertos. Muertos, uno en delitos y pecados, y los otros muertos sí físicos. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego que dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Solamente hasta el día del juicio del gran trono blanco es que la gente conocerá el infierno. Antes no. Ahora sí hay muertos a los cuales le he predicado el evangelio, pero les he predicado a los que están muertos en delitos y pecados, no a otros. Por lo tanto, ese dogma católico de los cuales muchos predican es una total falsedad. Una total falsedad decir que Jesús fue y le predicó el evangelio a los muertos. ¿Mm? Que para que vivan, ¿no? Eso es falso. Sí, al infierno, que bajó al infierno, no, eso es falso, falso. Sí se le ha sido predicado el evangelio a los muertos y se le seguirá predicando el evangelio a los muertos hasta el día que el Señor levante su iglesia. Pero ¿a cuáles muertos? A los que están muertos en delitos y pecados. Así lo dice Pablo en Colosenses, lo dice el Señor Jesús también y lo dice Pablo también en el libro o en la carta a los Efesios. Bueno, mis hermanos, los dejo. Espero que compartan esta conferencia, compártala. Es importante conocer todo esto para poderle dar respuesta a los amigos acerca de todo esto que preguntan. Yo me acuerdo una vez que una hermana, hace muchos años, una hermana que estábamos evangelizando y estábamos dándole doctrina para el bautismo. Su pregunta fue acerca de esto. De una me digo, hermano, yo quiero que, es que mi esposo, ¿sí? Mi esposo, el esposo de ella, asiste a una iglesia trinitaria. El esposo de ella asiste a una iglesia trinitaria.
Entonces me decía, es que mi esposo dice esto. O sea, que, pues, literalmente que Jesús bajó al infierno. Entonces le expliqué lo mismo que se lo he explicado hoy a ustedes, se lo expliqué a ella. Y quedó, ¿sí ven? La palabra de Dios es perfecta. Eso es, queda uno satisfecho, queda uno contento. Haga usted lo mismo, comparta esta conferencia. Dele me gusta. Sí, si no se ha suscrito, suscríbase. Y lleve sus libros, La unicidad, la única verdad de Dios 1 y 2, el libro Catolicismo al descubierto y en defensa de la unicidad. Aumente ese conocimiento, mi hermano, auméntelo, auméntelo, de verdad, auméntelo. Pida estos libros al teléfono más 57 318 436 0745. Si usted vive por fuera de Colombia, si está en Colombia, 318 436 0745. Y si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Llame, pida sus libros y de esta forma nos colabora económicamente, ¿sí? Y aumenta usted su conocimiento acerca de esta verdad tan grande. Bueno, mis hermanos, los dejo. No se olviden, suscríbete, dale ese me gusta y comparte la conferencia. Compártela con los amigos, con los hermanos. Muy edificante. Dios les bendiga. Hasta la próxima.